Amados hermanos, una vez más estamos juntos para seguir estudiando las Sagradas Escrituras, esta palabra de Dios que trae bendición y que trae vida eterna a nuestra vida, esta palabra que nos revive, esta palabra que nos alegra, esta palabra que nos satisface y que nos hace sentirnos más sólidos en la palabra del Señor. Y este miércoles 17 de marzo queremos seguir compartiendo en el libro de Mateo, que es donde estamos basados en nuestro estudio. Así es que volveremos hoy entonces a mirar este texto bíblico y vamos a mirar lo que este capítulo, ¿no? El capítulo 14 de la palabra del Señor, pero ya desde el texto 13 en adelante y no desde el primero, porque ya lo vimos la semana pasada. Ahora bien, sí, haciendo un poco de historia, ¿no es cierto? Dijimos que pareciera ser que Mateo nos da un paréntesis aquí para hablarnos acerca de la muerte de Juan el Bautista y señalarnos esta tremenda instancia, ¿no es cierto?, en la vida de Juan y que tiene que ver con la relación también con Herodes el tetrarca. Y luego de eso, entonces, decíamos que Jesús vuelve su mirada hacia las personas para compartir con ellos el mensaje de salvación, este mensaje que restaura, este mensaje que libera, este mensaje que trae vida eterna y que produce en ellos el gozo de sentir la presencia del Señor. Por lo tanto, los textos 13 en adelante, 13 al 21, ¿no es cierto?, nos habla acerca de esta alimentación de Jesús. Si nosotros seguimos el mismo relato, Mateo nos presenta aquí tres milagros que están muy relacionados unos con otros, y es la alimentación de los 5.000 cuando él camina sobre las aguas y la sanación de los enfermos. Tal vez si uno mira con mayor atención nos vamos a dar cuenta que la alimentación de los 5.000 es el único relato de estos tres que he mencionado que lo tratan también los otros evangelios o en los otros escritos, Mateo, Marco, Lucas y Juan, en los cuatro evangelios. Juan elige de entre todos los milagros, aquellos 7 milagros que él llama señales, ¿no? Elige hablar acerca de la deidad, dejar posicionado la divinidad de Jesucristo. Entonces, él da una atención, Juan el escritor del Evangelio, da una atención interesante a esta alimentación de los 5.000, porque luego en el texto 35, si ustedes van a Juan, en el capítulo 6, que es donde está basado este estudio de Juan, ¿no? Juan, el capítulo 6, versículos y el 35 en específico, dice lo siguiente. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, se asocia esto con este pan de vida, con Jesús como el pan de vida. Cuando Jesús se entera de lo que había pasado, lo que había ocurrido con Juan el Bautista, inmediatamente se aparta hacia el desierto, va en una barca más allá, dejando a la gente. Quería salir de los dominios de este Herodes Antipas, ¿no es cierto?, que no había sido bueno ese tiempo ahí, y además de eso evitar un momento conflictivo, y lo que desea es tener quietud para descansar y poder enseñar a los discípulos sin interrupciones. Recuerden que el propósito de Jesús es preparar, es capacitar a los discípulos para lo que vendría cuando Él ya no estuviera. Por tanto, la preparación de los discípulos es realmente importante. Así es que se cree, ¿no es cierto?, se entiende que la zona de cerca de Betsaida es el lugar que Jesús escoge para
estar allí en un lugar desierto, apartado, tranquilo. Y el versículo 14 nos dice que Jesús tuvo compasión de la gente, tuvo compasión de ellos, ¿no? Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando la gente venía a Jesús, venía con distintos intereses. Algunos simplemente venían para saber, para ver de cerca si lo que Jesús enseñaba y lo que de él se decía era verdad o no lo era. Y por otro lado venían también otros muchos, habiendo oído de este hecho de que Jesús realizaba milagros, venían entonces con el deseo de buscarlos. Y fíjense que uno de los momentos más importantes en la vida de Jesús es este hecho de que él tenía compasión de ellos. Se compadecía del dolor, ¿no? Y aquí la compasión es motivada por el dolor, motivada por la enfermedad, motivada por este hecho de que la gente estaba angustiada, estaba afligida, y esa aflicción hace que Jesús sienta esta compasión. Así es que Marcos diría que eran como ovejas sin pastor, ¿no? Al ver las multitudes, así nos dice Marcos. Marcos dice que las personas eran como ovejas sin pastor. Y comienza entonces Jesús a enseñarles, dice en el capítulo 6. Y Lucas dice que les hablaba del reino. Les hablaba del reino. Hablarles del reino es para enseñarles acerca de lo que vendría, de la diferencia que había entre lo que era el mundo en el que ellos vivían con el mundo que Él les prometía, con la vida que Él les prometía. Como lo es también hoy día. Cuando nosotros hablamos acerca del reino de Dios, nuestro objetivo debe ser mostrarle a la gente que lo que Dios nos ofrece en su reino, en ese venga tu reino, ¿no? Que es distinto, ese reino es distinto al nuestro, es para enseñarle a la gente que hay una vida que es distinta a la que nosotros conocemos, una vida diferente. Por lo tanto, había que encontrar en este hecho en la vida de Jesús. Ahora, lo que nosotros podemos mirar en este acto, ¿no es cierto?, que los discípulos vieron, dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren pan. Despide a la gente. Este es como en el griego sería un imperativo, un aoristo, ¿no? Despide a la gente que exige como una acción inmediata. Y claro, aquí los discípulos, diríamos, están cometiendo un gran error. Y ese error es darle una orden a Jesús. Esto es algo que ellos obviamente no podían hacer. Menos aún sin pedir la voluntad de Dios. Señor, ¿tú crees que la gente debiera irse, por ejemplo? Entonces, ellos, si bien es cierto, igual pensaban, de todas formas pensaban y creían que la gente encontrara ayuda, pero podrían encontrarla sin Jesús. Ellos podrían irse a sus casas, no necesitaban esto. Entonces, que se las arreglen, podríamos decir, ¿no es cierto?, lo que ellos tal vez están diciendo, bueno, que busquen una alternativa a ellos, ¿no? Pero aquí la noche ya llegó, aquí ya es tarde, aquí ya no hay mucho más que hacer. Aquí es como si nosotros viéramos gente entrando al templo, por ejemplo, en tiempos normales, ¿no es cierto? O si viéramos a alguien pidiéndonos ayuda y decir, mira, pero en realidad yo ya estoy acostado, o yo ya estoy a punto de dormir, estamos a punto de terminar, terminamos el culto, nos vamos a ir, no tenemos ninguna posibilidad de ayudarles. Pero Jesús, ellos olvidan de que Jesús, de este sentimiento de Jesús, tuvo compasión de ellos. Fue movido a misericordia, producto de lo que ellos estaban viviendo. El dolor de la gente
producía en Jesús compasión. Y eso ha de ser también lo que ocurra con nosotros. El dolor de la gente, la angustia de la gente, este andar como ovejas sin pastor, debiera producir en nosotros, en la iglesia del Señor hoy día, una profunda compasión. Jesús aprovecha esta ocasión, Jesús aprovecha este error de los discípulos para entregarles a lo menos algunas lecciones que ellos no deberían olvidar. La primera lección es que Jesús le dice, este es un problema que ustedes tienen que solucionar, ¿no? Ustedes tienen que encontrar el camino, ustedes tienen que buscar la solución a este problema. Y les entrega el trabajo, ¿no es cierto?, de alimentarlo. Como dice el versículo 16, ¿no? Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. ¿Por qué los vamos a despedir? Aún hay mucho que hacer con ellos. Aún hay mucho que realizar en la vida de estas personas. Ustedes, atiéndanlos. Ustedes preocúpense. Digamos que atrás uno podría entender lo que Jesús está diciendo. El mismo sentimiento que tengo yo de compasión debieran tenerlo ustedes. ¿Por qué es que son tan fríos? ¿Por qué es que no son conmovidos? ¿No? Así es que ustedes denle de comer. Lo segundo era que Jesús se dieran cuenta también de que ellos eran limitados, que ellos tenían una limitancia, que ellos se dieran cuenta del abismo distinto que había entre Jesús y ellos, ¿no? Había un gran abismo, una gran separación. Jesús le dice, denle a ustedes, pero quiere enseñarles también, ¿no es cierto?, la insuficiencia que ellos tienen de no tener la capacidad de poder ayudar a esta cantidad de personas, que era enorme. Es mucha gente, dicen ellos, tienen que irse a sus casas. Entonces, esta segunda cosa que Jesús quiere enseñarle, y ellos dicen, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 pescados. Eso dice el texto 17. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 pescados. Es todo lo que tenemos, ¿no? Y tercero, Jesús quiere también entregarles como instrucción, como enseñanza, el hecho de que cuando uno entrega de lo poco que tiene, ¿no es cierto?, el Señor se encargará de aumentarlo. Usted y yo no tenemos que esperar a tener mucho. La viuda dio sus 2 blancas. No era más lo que tenía. Y Jesús hace esa comparación. Estos han dado de lo que les queda, de lo que tienen. No les produce dolor. Ella ha dado todo lo que tiene. Entonces, Jesús les quiere enseñar esta lección. Cuando uno entrega al Señor, cuando uno da lo poco que tiene, el Señor se encarga de aumentarlo. Y ese hecho entonces hace que ellos aprendan esta lección, dar lo poco. Pero detrás de ese dar lo poco, ¿no es cierto?, también aprendemos nuestra dependencia de Dios. Ese dar lo poco nos ayuda a entender, Señor, dependemos de ti, no tenemos más. Si ellos tal vez hubieran dicho, mira, Señor, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces, pero en tu nombre vamos a entregarlo a la gente. Señor, esto es lo que tenemos, hagámoslo, démosle a la gente, alimentémoslo. La actitud era distinta. Ellos simplemente dijeron, no podemos hacerlo. No tenemos más que 5 panes, no tenemos aquí sino, 5 panes y 2 pescados, no hay más. Así es que, ¿qué vamos a hacer? Hay que despedirlos, hay que decirles que vayan a sus casas, ¿no? Y Jesús quiere enseñarle aquella lección. Y la otra lección que Jesús quiere enseñarles a ellos a través de esta experiencia, que Dios nunca dejará de atender las necesidades humanas. Él nunca dejará de atender las necesidades humanas. Y aquí las necesidades humanas no eran solo salvación.
Aquí las necesidades humanas no eran solo sanidad física, sino que aquí, en ese momento, la necesidad humana era también satisfacer el hambre. Y eso es algo que nosotros como iglesia debemos aprender en nuestro tiempo. No solo podemos satisfacer como iglesia la necesidad espiritual de la gente, no solo podemos estar pensando en cómo evangelizarlos, cómo ganarlos para que crean en Cristo. Pero si ellos tienen una necesidad física, de enfermedad, de dolor, de angustia, una enfermedad psicológica, lo que tenga que ver con lo físico, la iglesia debe buscar en la voluntad de Dios satisfacer esa necesidad. ¿Cómo la iglesia puede hacerlo? Pero por otro lado, también aquí la necesidad, como dije, de estas personas era también una necesidad de alimentarse, de comer. Y la iglesia muchas veces tendrá que ayudar a aquellas personas. Según el Evangelio de Juan, Juan nos deja un relato interesante. Juan dice que fue Andrés. ¿Recuerdan a Andrés? Aquel que conoce a Jesús y que lleva a su hermano Pedro. Ese Andrés, ¿no? Quien descubre a este muchacho. Descubre a un niño. Mateo no se detiene, pareciera ser que no está en su interés hablarnos de eso. Simplemente ellos dicen, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 pescados, dice Mateo, no tenemos más que eso. A Juan le parece importante, al escritor Juan, le parece también importante señalar el hecho de que había un muchacho que tal vez era su merienda, ¿no es cierto? Tal vez era algo que él andaba trayendo, estos 2 pescados, ¿no es cierto? Y Andrés, entre esto que Jesús dice, denles de comer, dijeron, bueno, vamos preguntando, tal vez una alternativa para ellos era preguntarle a la gente qué tenían. ¿Tienen que comer? ¿Están tan lejos de casa? ¿Trajeron algo para comer, para merendar? Y entre ese ir y venir, entre la multitud, encontraron a este muchacho. Juan registra que ese muchacho, que ese muchacho descubierto lo hace Andrés. Andrés descubre a este muchacho. ¿Ya? Entonces, importante aquí es que aunque siendo tarde, fíjese, tal vez este muchacho estaba tan embelesado también como un adulto escuchando las palabras de Jesús. Y cabe aquí una enseñanza cuando como iglesia no nos preocupamos de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros muchachos. No nos preocupamos de presentarles a ellos también el mensaje. Tal vez este niño estaba tan exhorto, escuchando el mensaje del Señor, estaba tan interesado en el mensaje de Jesús que pasó de largo en su merienda y conservó estos 5 panes y estos 2 peces. En el reino de Dios, los niños también caben. En el reino de Dios los niños también son importantes. Y a ellos también debemos anunciarles el Evangelio. Por lo tanto, en este hecho interesante que nos relata Juan, ¿no es cierto?, nos señala esta instancia en que Andrés descubre a este muchacho y siendo ya la hora avanzada, lo llevan donde Jesús. Dice el texto que eran una gran multitud, ¿no? Una gran multitud. Y Jesús le dice, tráiganme esos panes y esos peces. Era una multitud de 5.000 hombres, más mujeres y niños. Algunos teólogos dicen que probablemente podrían ser unas 10.000 personas. Otros tal vez podrían ser 20.000. 5.000 hombres. Tanto Marcos como Lucas nos informan, cuando nosotros leemos, que la gente fue organizada en grupos. O
sentaron en grupos de 100, en grupos de 50, ¿no es cierto? Los fueron sentando, apartando para ir dándoles el alimento necesario. Tal vez eso es lo que hace que el número que se entrega de los 5.000 no sea tan al azar, sino que sea un número más exacto que eso. 5.000 personas deben haber sido, ¿no? En este caso, el separarlos, ¿no es cierto?, nos diría entonces lo que acabo de señalar, nos permitiría contarlos, saber con mayor exactitud cuánta gente habría. Por otro lado, el separarlos permitiría también que el hecho de que se fueran alimentados todos, que nadie quedara sin su porción, ¿no? Y permite también una distribución más ordenada a lo que se les va a dar. No hay una confusión. Hay dos evidentes evidencias de abundancia en esta alimentación. Mateo dice que todos comieron y se saciaron. Mire, y comieron todos y se saciaron. Es decir, saciarse es estar, como decimos nosotros, satisfechos, pero más allá. Es decir, ya no querer más, ¿no? Esa es la idea del término saciarse. Y eso nos lleva a mirar el milagro, amados, desde una perspectiva todavía más interesante. No solo le entregaron un trozo de pan a cada uno, no solo le dieron un trocito de pescado, sino que comieron y se saciaron. Es decir, no les quedó rasgo de hambre, no les quedó sentir de hambre, se saciaron, ¿no? Esto se usa generalmente en relación al ganado, por ejemplo, cuando el ganado come pasto hasta no poder más. Es decir, ya no podían más. Estos se saciaron de su comida al grado que ya no podían más, ¿no? Habían 12 apóstoles repartiendo comida. Y sin embargo el texto nos dice que les quedó comida en sus cestas. Miren lo que dice el texto. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Tal milagro en un mundo tan materialista, obviamente que presenta un gran problema. Este es un milagro que presenta un problema. Tal vez es menos problemático cuando alguien es sanado físicamente. Por ejemplo, cuando Pedro y Juan van al templo, ¿no es cierto?, y dan la mano al cojo y lo invitan en el nombre de Jesús a que se ponga de pie, y el cojo sale saltando. Y claro, era alguien que estaba allí por muchos años. Y por lo tanto era notorio el milagro. Pero aquí este milagro lo observan solamente las personas, ¿no? Ellos encontraron estas 12 cestas. Es importante. Es un milagro, ¿no es cierto?, que nos da a entender que la fe que agrada a Dios, es una fe que no tiene límites. Esa es la fe que le agrada a Dios. Una fe que no pone límites al poder de Dios. Esa es la fe que usted debe depositar en Dios día tras día. Señor, esto es imposible hacerlo, pero está en tus manos. Señor, esto no es fácil, no es posible hacerlo, pero lo colocamos en tus manos, ¿no? Versículo 19, revolviendo un poco, nos dice que él, levantando los ojos al cielo, lo bendijo, ¿no? Este hecho los bendijo, es decir, oró a Dios para que Dios, el Padre, multiplicara aquellos panes y aquellos pescados.
la dependencia que debe haber de nosotros en el Padre es esa. Señor, aquí estamos. Hemos dado lo mejor, hemos dado el todo, como este hombre que, ¿no es cierto?, Andrés, supongamos que el texto de Juan es más certero al darnos este nombre, ¿no?, que Andrés trae a Jesús y dice, aquí están estos 5 panes y estos 2 peces. Esa fe que le dice, Señor, con 5 panes y 2 peces es imposible alimentar a esta multitud, es imposible que ellos puedan comer. Pero aquí están. Y lo que Jesús hace es orar, bendecirlos, ¿no? Y eso significa el acto de, como dice Juan, habiendo dado gracias. El dar gracias de manera anticipada, ¿no? Aquí dice que los bendijo, el texto 19. Juan solamente se refiere al hecho de que habiendo dado gracias, dice Juan en el capítulo 6. Dar gracias por lo que ya se va a hacer, lo que ya es una realidad. Este acto de lo que Dios, entonces, nos ayuda a comprender aquello. Ahora bien, y termina el texto, el párrafo, ¿no es cierto? Y los que comieron, y aquí nos registra, fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Fue más fácil contarlos, y fue más fácil, ¿por qué? Porque estaban sentados de tal manera que era posible hacerlo. Ahora, nos traslada a este segundo milagro, ¿no es cierto? Segundo milagro, que podríamos resultarlo, ¿no es cierto? Y podríamos ver estos dos hasta el texto 36. Tenemos 2 milagros aquí, pero vamos a ver el primero de ellos. Los textos 22 al 33 nos hablan de este hecho de que Jesús camina sobre las aguas. Y el mismo Jesús, ¿no es cierto?, realiza este milagro. Dice el texto, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Ya? Pero en este milagro podríamos decir que hay otro más en medio de él. Y vamos a mirarlo. La otra orilla, Jesús sube, ¿no es cierto? Estaba Jesús, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Y él se quedó despidiendo a la gente allí, ¿no? Así es que Jesús va allí. Si él fuera hacia el lado de enfrente de donde estaba, lo lógico sería, ¿no es cierto?, que él fuera hacia Betsaida de nuevo. Esto no parece tan lógico. O algunos señalan que podría ir hasta Capernaum. Marcos dice que él iba a Betsaida, que ese era el destino, ya en la otra orilla. Pero Juan nos dice que él iba a Capernaum. Entonces, simplemente él va a la otra orilla y ya Jesús, cansado por este quehacer, por este agotamiento que él siente con la gente, este cansancio de haber atendido a las personas, de haber dado de comer, ¿no es cierto? Simplemente él despide a los discípulos para que ellos puedan ir a descansar también. Era tiempo del descanso. Ahora, él entra en un estado de necesidad de estar a solas con el Padre. Esta necesidad que había en Jesús de estar con el Padre. Esto es lindo, hermanos. Cómo Jesús buscaba estos momentos de encuentro para relacionarse con el Padre. Y lo buscó en diferentes momentos, a veces en momentos de crisis, ¿no?
momentos de larga oración. Algo que usted y yo debiéramos hacer constantemente, buscar al Señor en oración. Cuando escoge a los discípulos, ¿qué hace Jesús? Ora al Padre. Y después de haber orado, los buscó. A veces nosotros hacemos las cosas al revés. Realizamos la acción y después oramos. Y tiene que ser al revés. Primero oramos y luego realizamos la acción. En Getsemaní, en un momento muy crítico, ¿no? Porque ya todo estaba en su apogeo, ya todo había llegado al clímax de su popularidad. Sin embargo, Satanás, a través de la gente, estaba buscando la manera una y otra vez de tentarlo, de apartarlo, de llevarlo, ¿no? De ofrecerle un reino político. Incluso la gente después ya dejaría un poco de ir tras él, ¿no? Sin embargo, él buscaba oportunidades para estar con el Padre. Entonces envía a los discípulos al otro lado para ir con ellos. La noche estaba dividida, la noche judía, estaba dividida en 4 vigilias de 3 horas cada una. 4 vigilias. Por lo tanto, la cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Ya? Aquí el texto dice que más a la cuarta vigilia, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana. Lo más probable, hermanos, es que Jesús pasó toda la noche orando. Lo que es muy probable también y que ocurría, ¿no?, es que los discípulos eran llevados y dados al sueño. Pero Jesús ve lo que está ocurriendo. Dice que la barca, ¿no?, dice, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, es decir, había una tempestad. ¿Ya? Había una tempestad, y esta tempestad, ¿no?, provoca obviamente a lo menos un par de sentimientos. Por lo menos el corazón les palpitó más rápido. Tal vez lanzaron hasta un grito de miedo, de temor. Nos vamos a morir. ¿Qué va a pasar aquí? ¿No? Y no era para menos. Ya estaban cansados, estaban preocupados, todo lo que había pasado. Tal vez incluso uno podría pensar hasta se habían dormido en algún minutito por ahí, ¿no es cierto? El cansancio, el agotamiento, y que, claro, al sentir la barca sacudirse y moverse de un lado a otro, eso les provoca tal vez temor y los lleva a gritar, ¿no? Sin embargo, en medio de las olas, en medio de este mar que azotaba a la barca, ¿no es cierto? En medio de este mar, aparece una figura especial, pero en medio de la oscuridad. Pero la familiaridad de los discípulos con Jesús, ¿no?, la familiaridad de los discípulos con Jesús le permitía a ellos poder distinguirlo claramente, aún en medio de la oscuridad. Tal vez al ver la figura, tal vez algún rayo de la luna, ¿no es cierto?, algún pequeño resplandor de la luna hacía distinguir la figura de la persona que venía hacia ellos, caminando sobre las aguas. Y este milagro era algo que tal vez ellos no lo habían visto todavía. Entonces dice el texto 26 que ellos se turbaron. ¿Cómo puede andar sobre las aguas? ¿No? Esto, es decir, los sacudió en su entendimiento. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo Jesús puede caminar sobre las aguas? ¿Por qué no se hunde? ¿Se imagina usted las muchas interrogantes que produce en la vida de ellos este milagro tan extraordinario? ¿No? Tan extraordinario que no le permite a ellos entender de otra manera que no sea que aquí algo está pasando. Y eso trae turbación, eso trae inquietud, eso trae preocupación en la vida de ellos.
¿no? Y en lugar de eso, ¿no es cierto?, gritaron, es un término a lo mejor fuerte, dice, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo, ¿no? Es decir, esto es una aparición, ¿ya? Es una aparición. No puede ser Jesús, aunque la figura era. Pero no puede ser, esto es un fantasma, esto es una aparición, ¿no? Así es que este hecho marca la vida de estos hombres. Sin mucha demora, entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Se identifica y les dice simplemente, tranquilos. Pero enseguida dice Jesús, les habló diciendo, tened ánimo, tranquilo, no tengan temor, no tengan miedo. Soy yo estoy aquí. Hermanos amados, y esto nos lleva a una gran lección en nuestra vida. ¿Cuántas veces usted ha vivido momentos de temor frente a una enfermedad? Frente a una situación laboral, por ejemplo, y ha pensado, ¿y cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a salir de este momento tempestuoso en mi vida? ¿Cómo voy a enfrentar estos momentos? ¿Cómo voy a hacerlo? Y eso le produce temor. El futuro en ese minuto se le pone a usted tenebroso, se le pone a usted complejo, se le pone a usted oscuro y no logra ver a Jesús. Pero Jesús dice, tranquilos, soy yo soy. Es este el yo soy de Moisés hacia Faraón, ¿no? Esta traducción de Jehová. Yo soy el Dios de ustedes. Yo soy el que acabo de multiplicar los panes y los peces. Yo soy, no tengan miedo. Yo soy el que multiplicó los pescados. No tengan temor. Yo soy el que estaba sanando a la gente. Yo soy el que estaba hablando a las personas. Yo soy Dios. Yo soy el Todopoderoso. Tranquilos, si puedo sanar, si puedo multiplicar los pescados, si puedo multiplicar los panes, por supuesto que puedo andar sobre el mar y por supuesto que puedo hacer que el mar se tranquilice. Yo soy. No tengan miedo, ¿no? Ahora, la voz de Jesús, el timbre de la voz de Jesús, ese ten ánimo, yo diría, les volvió a la vida. ¿Por qué razón? Porque esa figura que venían y que no la veían con tan diáfana claridad, pero que les parecía que era, que al final lo identifican como un fantasma, pero al oír la voz, las voces son inconfundibles, ¿no? Escuchamos una voz y muchas veces hay voces que nosotros no olvidamos tan fácilmente, ¿no? Entonces, no teman, no tengan miedo, tranquilos, yo estoy aquí. Y hermanos amados, eso es lo que nosotros debemos experimentar en nuestra propia vida cada día. Cuando Jesús está en tu vida, cuando Jesús está en mi vida, las cosas cambian. Todo será distinto, no tenga miedo. Jesús está ahí. Jesús está para ayudarte a enfrentar tu problema, para ayudarte a enfrentar tu crisis, para ayudarte a enfrentar tu enfermedad, para ayudarte a enfrentar el conflicto matrimonial o con los hijos, lo que sea, laboral. El Señor está ahí. Y cuando Jesús está ahí, y cuando tú tienes la plena convicción de que Él está ahí, entonces no debes tener miedo. No temáis. No temáis. Este es un imperativo, una orden. Tranquilo. Lo primero que Jesús hace entonces es calmar la tempestad. La tempestad se calma. La tempestad ya no existe. La tempestad ha pasado. Hermanos, cuando Jesús llega, la tempestad se va, ¿no? Algunos señalan que este acto presuntuoso de Pedro, ¿no es cierto?, de decirle, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Fíjese, les dije recién que este timbre de voz, esta voz audible, ¿no es cierto?, les está señalando que es Jesús. La voz les está diciendo, no tengan miedo, soy yo, soy Jesús, yo soy. Aún así, Pedro le dice, manda, si eres tú. Hermanos, ante tan tremendos milagros, ante un milagro como alimentar a 5.000 hombres con solo 5 panes y 2 pescados, ¿no le parecía a Pedro, como no nos parece a veces a nosotros algunos actos, que era suficiente prueba de que él aún así podía caminar sobre las aguas? Si eres tú, aunque algunos traductores y algunos teólogos señalan que en realidad lo que Pedro está diciendo no es con duda, no es tal vez eres tú, sino que lo que él está diciendo simplemente, puesto que eres tú, así como eres tú, entonces manda que yo vaya, manda que yo camine, ¿no? Entonces es interesante esto. Manda que yo vaya caminando sobre las aguas. Este hecho de Pedro, ¿no es cierto?, que dice que caminó sobre las aguas para ir hacia Jesús. Sin embargo, nosotros podemos ver que este relato de Pedro, que para algunos puede ser dudoso inclusive, ¿no?, este doble milagro que hay aquí entre medio, ¿no?, diríamos que tiene como objetivo volver a reanimar la fe de los discípulos. Es decir, hermanos, los milagros son para que nuestra fe se reanime. Los milagros sirven para mostrarnos, por un lado, la grandeza y el poder de Dios, pero por otro lado también producen en nosotros esta reanimación. Señor, yo sé que tú podías hacerlo. Cuando un milagro ocurre en su vida, cuando usted ha estado pasando por un momento de enfermedad, cuando usted ha estado pasando por un momento complicado en su vida laboral o en cualquier área de su vida y se realiza un milagro, entonces usted dice, realmente el Señor estaba aquí. El Señor estaba aquí. Pedro, sí. Y subraye eso. Pedro sí caminó sobre las aguas. No le quepa la menor duda de que Pedro caminó sobre las aguas. ¿Y saben por qué? Caminó sobre las aguas porque la orden de caminar sobre las aguas se la dio el Yo Soy, el Dios eterno, soberano, majestuoso, maravilloso, el Dios glorioso, el Dios que abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara, el Dios que hizo descender maná del cielo para que se alimentaran, el Dios que colocó una nube que los protegiera durante el día y que le diera calor durante la noche, etcétera, etcétera. Ese Dios, revelado en la persona de Jesucristo, visible para ellos ahora, es el que ordena a Pedro caminar por las aguas. Por lo tanto, no nos cabe la menor duda de que Pedro sí caminó por las aguas. Entonces, no hay dudas. Pero ¿cuál fue la gracia de esto? Si pudiéramos llamarlo así. ¿Dónde estaba centrado esto? Y fíjese que hay un hecho maravilloso. Y es que Pedro mantiene su mirada fija en Jesús. El mar seguía estando allí. El mar seguía siendo este lugar complejo, este lugar sobre el cual no se puede pisar sin hundirse. El mar sigue siendo eso.
No es que Jesús colocó una tabla o algo para poder caminar como hacen los magos, ¿no es cierto? Colocan un vidrio debajo y caminan en una piscina y van caminando como si fueran sobre el agua. En realidad, ese es un truco. Engañoso, fraudulento. Pero aquí lo que pasa es que Pedro sí camina sobre las aguas. Mientras pone la mirada en Jesús. En algún momento de esto, a Pedro le disminuyó la fe. La poca fe de Pedro, ¿no?, hace que él se empiece a hundir, ¿cierto? Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. El viento estaba ahí, el mar embravecido. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces nuestras oraciones son sin fe? ¿Cuántas veces nuestras oraciones no resultan en el propósito que hemos tenido porque falta nuestra fe? Termina el capítulo 14. Voy a avanzar un poco más, ¿no? Dice: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, ¿no? Esta sanidad distinta. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos, ¿no? Aquí hay un milagro de sanidad de los enfermos, ¿no? Este hecho que los demás no podían entender. Esto que chocaba con la creencia de que el único que era capaz y que podía perdonar, sanar a los enfermos, era el que podía perdonar pecados. Era Dios. Pero Jesús acababa de declarar: yo soy, ¿no? El Señor que acababa de declarar: yo soy. Y trajeron a él enfermos. ¿Cómo no? Al ver este gran milagro, trajeron a él innumerables enfermos. Los buscaron, eran personas tal vez inválidas, eran a lo mejor hombres que eran llevados sobre los hombros, hombres de diferentes tipos de enfermedades. Marcos dice que empezaron a traer las camillas de los enfermos. La popularidad de Jesús, producto de estos actos, aquel en el desierto, este caminar sobre las aguas y otros, hace que ellos tengan la confianza de que todos los que vengan a Jesús serán sanados. Pero eso es cuando actuamos según la voluntad de Jesús. Pero aún así, dice: y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Es decir, no solo sanaron físicamente, sino también sanaron mentalmente muchos de ellos. Hermanos míos, Dios tiene todo el poder, y estos milagros que Mateo nos registra es para que nuestra fe sea gigante. Este Dios yo soy, que nos permite mirar su grandeza, su poder extraordinario, para que usted y yo fortalezcamos nuestra fe, no para que empecemos a creer, sino que para que nuestra fe se fortalezca. Estos milagros que son también una señal, como oraban los discípulos cuando fueron sueltos, ¿no? Y oraban para que Dios obrara en ellos y los ayudara, producto de lo que ellos habían hecho, de que los habían tomado presos y los habían castigado. Ellos se quedaron allí, pidieron confianza, y miren lo que dice el texto bíblico: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales.
Es decir, Señor, confirma nuestro ministerio, confirma el ministerio de la iglesia, confirma, Señor, que tú eres Dios, que tú eres el yo soy, realizando por medio de tu iglesia señales, prodigios, pero en el nombre de Jesús. La iglesia de hoy es una iglesia que puede, en el nombre de Jesús, actuar y Dios traerá bendición. La próxima semana seguiremos estudiando Mateo y vamos a ver este choque que se produce con los fariseos y los saduceos. Jesús, el yo soy, el que tiene poder, el que puede perdonar pecados, el que puede liberar. Señor, muchas gracias, porque tú eres el gran yo soy. Y hoy traes para nosotros bendición y vida eterna. Por ti y para ti sea siempre el honor, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo y que cada día disfruten juntos a sus familiares de la presencia del Señor. En nombre de la iglesia, les saludo y les bendigo a cada uno de ustedes.